La cultura zapoteca. La cultura zapoteca es una de las civilizaciones precolombinas más antiguas e importantes que tuvo su etapa de expansión en los periodos preclásico y clásico, entre los años 500 a.C. y 900 después de Cristo. Se asentó en las tierras más altas del sur de Mesoamérica, en la zona de los actuales estados mexicanos del Valle de Oaxaca, Guerrero y Puebla. A diferencia de la mayoría de los pueblos indígenas mesoamericanos, no se conocen leyendas o datos que revelen su trayecto migratorio. Sin embargo, hay evidencias de que los zapotecas creían en su procedencia directa desde el cielo, por lo que se llamaban a sí mismos la gente de las nubes, apodo que hacía referencia además a su asentamiento en tierras a grandes alturas. El nombre zapoteco deriva de la lengua náhuatl zapotecatl, que significa gente del árbol de zapote. Los zapotecas se establecieron en el Valle de Oaxaca, a unos 200 kilómetros al sur de la actual Ciudad de México. Su capital era Monte Albán, ubicada a unos 10 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, que resultó un punto estratégico porque desde allí podían avistarse los valles centrales. La capital contaba con estructuras escalonadas en forma de pirámide, destinadas a edificios sagrados, tumbas y mercados. Los zapotecas desarrollaron varios asentamientos importantes que se dividieron en tres grupos, del valle, de la sierra y del sur. Lograron dominar esas tierras a través de los estrechos vínculos comerciales con la civilización olmeca en la costa sur del Golfo, de la conquista militar y la captura de gobernantes rivales en otros pueblos cercanos. Alrededor del 900 después de Cristo, la ciudad zapoteca de Mitla, en el Valle de Oaxaca, se convirtió en la más importante, entre otras cuestiones, por su arquitectura con edificios ornamentados y dispuestos alrededor de plazas. Entre las características generales de la cultura zapoteca, se destaca la influencia que recibieron por parte de los olmecas, la primera civilización mesoamericana. Por ejemplo, en el arte con el uso de piedras preciosas, en la arquitectura con la edificación en forma piramidal, y en la religión con la adoración a múltiples dioses. La organización social de los zapotecas fue de tipo jerárquica, y más compleja en comparación a los olmecas. Sin embargo, en ambas civilizaciones, la religión ocupaba un lugar central en el gobierno. Los gobernantes era el sector más poderoso, integrado por los sacerdotes con poderes divinos que gobernaban en las diferentes ciudades. La élite era el sector integrado por los altos guerreros, caciques y funcionarios del gobierno. Los comerciantes era el sector que debido a sus actividades comerciales contaba con cierto prestigio que lo diferenciaba de la mayoría de la población. Los artesanos era el sector mayoritario, integrado por agricultores, tejedores y alfareros. Los esclavos era el sector más castigado, integrado por prisioneros de guerra o arrestados por delitos. Se los usaba como obreros o para ser sacrificados como ofrenda a los dioses. La cultura zapoteca se caracterizó por sus grandes guerreros, ya que todo hombre de los sectores comerciantes, artesanos y esclavos estaba obligado a ir a la guerra. En el 800 a.C. decayó el poder en la capital de Monte Albán, por causas desconocidas, dado que no presenta rastros de violencia o guerras. Por ello, la ciudad de Mitla pasó a ser el centro principal. La economía zapoteca se basó en el cultivo de maíz, frijoles, calabaza, café, trigo y caña de azúcar, y en la caza, la pesca y la recolección de frutos silvestres. Se caracterizaron por las prácticas innovadoras para aumentar la eficiencia de la agricultura. Desarrollaron terrazas artificiales en las laderas de los valles de manera escalonada, para evitar que la lluvia arrasara con la cosecha. Estas terrazas, además, eran regadas por extensos canales que se alimentaban de los manantiales naturales. Estos avances permitieron abastecer el consumo interno y externo, ya que podían comercializar sus productos con los pueblos cercanos, tanto de tipo agrícolas como artesanales. Al igual que en otras culturas mesoamericanas, los zapotecas eran politeístas, es decir, creían en varios dioses. Sin embargo, sus prácticas religiosas se destacaban por rendir culto a un dios principal, Xipetotec, deidad relacionada con la agricultura, la enfermedad y la primavera. Como símbolo de la nueva vegetación, Xipetotec usaba la piel de una víctima humana para representar la nueva piel que cubría la tierra en la primavera. Además, daban ofrendas y sacrificios al dios del sol, Tlahtlahuaqui, al dios del maíz, Pitao-Kosovi, al dios de los muertos, Coqui-Beselao, al dios de los vientos, Quetzalcóatl,
al dios de la lluvia y la tormenta Pitao Cosijo, y al dios de los terremotos Sonají Quecuyá. La religión zapoteca adoraba a sus antepasados y creía en la existencia de un paraíso bajo tierra donde descansaban los restos de los antecesores. En la zona de Monte Albán se han encontrado más de 170 tumbas subterráneas, muchas de ellas con bóvedas y antecámaras de paredes decoradas que denotan la riqueza de la ciudad. Las tumbas muestran signos de haber sido abiertas de manera regular, lo que evidencia la preocupación o la adoración de los zapotecas por el culto a sus antepasados. La cultura zapoteca practicaba una macrolengua, es decir, un idioma conformado por varios dialectos diferentes que no resultaban comprensibles entre sí. Esto se debió a las estrechas relaciones comerciales que mantenía con algunos pueblos cercanos como los olmecas, teotihuacanos y mayas. Los zapotecas desarrollaron un sistema de escritura propio basado en jeroglíficos y otros símbolos, que grabaron en piedra, edificios y tumbas. Además, desarrollaron un sistema numérico representado por puntos y barras, que diagramaron en un año de 260 días y que habría sido la base de los calendarios maya y azteca. La cultura zapoteca fue influenciada por los olmecas. Sin embargo, la civilización zapoteca supo perfeccionar los conocimientos heredados y alcanzar un nivel sofisticado en arquitectura, arte, escritura e ingeniería. Entre los principales aportes para las civilizaciones posteriores destacan el maíz como producto principal, el sistema de riego avanzado, la creación de un sistema de escritura propio, la creación de un calendario y la creación de un sistema numérico. El arte zapoteca. Los zapotecas trabajaban la piedra, especialmente realizaban diseños decorativos que abundan en su arquitectura. Los bajorrelieves y las pinturas murales constituyen algunos de los fragmentos más preciosos del arte prehispánico de México. Destacan especialmente los motivos de guerreros y cautivos, en los que pueden observarse la importancia de los conflictos bélicos en la sociedad. Cabe mencionar los diseños denominados danzantes, que presentan personajes en actitud de sacrificio y sometimiento. La arquitectura del periodo final de esta cultura se caracteriza por una profusa decoración tipo mosaico, tableros y grecas. Los zapotecas desarrollaron un calendario y un sistema logofonético de escritura, que utilizaba un carácter individual para representar cada sílaba del lenguaje, el logro más importante de esta cultura. Este sistema de escritura perduró durante más de 1000 años en Mesoamérica. Como en casi todas las culturas, la escritura solo estaba al alcance de unos pocos, y se llevaba a cabo en los más diversos materiales, como hueso, concha, cerámica y piedra. Se piensa también que debieron haber escrito en materiales perecederos como la madera, tejidos de algodón, papel o pieles. Esta escritura consistía en glifos que narran sucesos históricos y fechas. Probablemente fueron muy usados por las clases dominantes para llevar un registro vigente de sus hechos, así como para controlar los bienes y contar con una memoria de las guerras. Con la disolución paulatina del sistema político de Monte Albán y el eventual abandono de la gran urbe, la escritura zapoteca cayó lentamente en desuso. Los señoríos que controlaban los territorios que antes habían estado bajo el dominio de Monte Albán siguieron dejando registros escritos, pero usando una forma de escritura jeroglífica diferente, cuyas convenciones estuvieron en boga en muchas regiones de Oaxaca, Puebla y Tlaxcala. Esa otra forma de escritura está mejor representada en los códices prehispánicos y los lienzos coloniales que se pintaron en varios pueblos de la Mixteca Alta, Mixteca Baja y en la cuenca alta del Papaloapan. El arte funerario. Los zapotecas enterraban a sus familiares dentro del espacio doméstico, bajo el suelo de su casa o en un sitio cercano a ella. Estas tumbas eran sencillas y no están asociadas a ningún tipo de construcción. Más tarde, los enterramientos fueron más complejos. Se edificaron con cubierta abovedada, poseían jambas y dinteles con bajorrelieves, vestíbulos, cámaras funerarias y murales. El juego de pelota era una escena muy representada, ya que poseía una especial relevancia en materia ritual y simbólica. Las representaciones en bajorrelieve de piedra de los jugadores eran sumamente detalladas y compartían el espacio con representaciones de sacerdotes, ofrendas y jaguares, animal que tuvo enorme significación en todas las religiones mesoamericanas. Los sacrificios también tenían gran relevancia en la vida religiosa, dada la cuantiosa cantidad de bajorrelieves encontrados que representan personajes agonizantes o sacrificados, tal como la conocida Galería de los Danzantes en Monte Albán. Por último, se llegó a la tumba con escalinatas con fachada, con tablero doble, un nicho central para la colocación de una divinidad, una antecámara y una cámara funeraria,
con un nicho en el fondo y otro a los lados. En cuanto a los enterramientos, podían ser secundarios, cuando los muertos eran depositados en un sarcófago común, e individuales, reservados a los altos cargos. Estos iban acompañados de ofrendas para la otra vida, especialmente colocaban urnas de barro con representaciones de las divinidades. Han sido tantas las halladas que gracias a ellas han podido identificarse a una gran cantidad de dioses como Cosijo o dios de la lluvia, la principal divinidad zapoteca.